Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: «Jacob, Jacob», respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos». Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: «Ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella con fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. A los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena y os irá recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos enfermos, cuidadores, los que seguís la Eucaristía por televisión, por 13 Televisión. Hoy la palabra de Dios que acabamos de escuchar
nos habla fundamentalmente de confianza, de fe, de no perder la esperanza. Yo creo que quizás con esas 2 o 3 ideas podíamos resumir muy bien lo que nos quiere transmitir hoy esta palabra que acabamos de escuchar. Siempre la palabra de Dios alimenta a nuestro espíritu y nos da fuerzas para continuar con nuestra vida, con las dificultades, porque la palabra de Dios siempre tiene como palabra eficaz un mensaje que da vida. Acabamos de escuchar este relato entrañable de José en este momento también culmen del encuentro con su padre, Jacob, Israel. Y es un relato que tiene un poco de todo, y yo creo que como lo conocemos y lo hemos venido leyendo estos días, pues nos resulta ya muy familiar. Es un relato, podemos decir, emocionante. Ayer el propio José desvelaba su identidad a sus hermanos y hoy va a recibir ese abrazo que tanto tiempo ha estado esperando de su padre. Israel, así comienza hoy el relato, se pone en camino. Tantas cosas nos dice esto también a nosotros. Muestra esa necesidad, a pesar de su edad tan avanzada, a pesar de que sabe que allí es donde, como dice la lectura del Génesis que hemos escuchado, ahí su propio hijo le va a cerrar los ojos, allí va a fallecer. Pero él se pone en búsqueda, porque así es como ha estado su vida, en continua búsqueda. Yo creo que fue una persona que no estuvo nunca conforme con la noticia de la muerte de su hijo José. Y siempre esperó frente a que no sucedía ninguna cosa relevante ni extraordinaria, esperó de todo corazón, como hace el padre, como hace la madre, encontrarse con su hijo. Y hoy tenemos ese abrazo. En Jacob tenemos la figura del emigrante, de aquel que tiene que salir de su tierra. Tantas veces aparece eso en la Sagrada Escritura. Es el pueblo en camino, en continua búsqueda, pero es también un representante, un signo de la confianza en Dios, confianza plena, a pesar de su vejez, de las dificultades, del largo trayecto que debían de realizar. Y ahí es, en Egipto, cuando sucede ese abrazo del hijo José a su padre Jacob. Yo creo que es un momento que ambos habían soñado. José, que era un soñador y que sabía interpretar muy bien los sueños y seguramente sabía leer pues los signos de los tiempos en esos sueños que el Señor le revelaba, habría soñado también con este abrazo, con su padre tan deseado, tan querido, y también Jacob habría soñado este momento. Vemos cómo después de tantos años, esa confianza puesta siempre en el Señor da fruto, y el fruto es su promesa. Muchas veces nosotros queremos las cosas de manera inmediata y quizás no recordamos que el tiempo de Dios es muy distinto a nuestros tiempos. Ahí es cuando ya vemos que Israel se queda en Egipto y toda la historia posterior que continuará en el Éxodo, que leeremos ya a partir de la semana que viene, y luego siglos después tendrá que surgir la figura de Moisés. Ahí es donde nace la idea, el pueblo de Israel, y ahí con José es donde ya el pueblo va a asentarse en Egipto. Pues bien, yo creo que estas ideas las recoge también muy bien, y creo que son máximas que pueden ser para nuestra vida, las recoge el Salmo que acabamos de leer. Hay 3 o 4 expresiones que a mí me sirven mucho para rezar también en estos momentos de dificultad. Han salido expresamente dichas aquí en este Salmo. Confía en el Señor y haz el bien. Eso podemos decir que hizo siempre José allí en Egipto. Dice también el Salmo, el Señor vela por los días de los buenos. Una llamada sin duda a la confianza, una llamada al hacer el bien, al hacer las cosas como queremos que Dios nos pide. Apártate del mal y haz el bien, en la misma línea. Y finalmente, el Señor es quien salva a los justos. Esta idea de confianza es absoluta en este salmo que acabamos de leer. Y finalmente, una palabra sobre el Evangelio. Estos días previos nos ha venido hablando el evangelista San Mateo de la elección de Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, el envío ayer, y hoy también les da ciertos consejos.
Yo creo que también al leer esta lectura de este Evangelio que acabamos de leer hoy, por un lado nos hace tener plena confianza en Dios y por otro también pues estar atentos a las circunstancias, a las adversidades, a las dificultades de la vida. Aquello que nos dice esta lectura, sagaces como serpientes, sencillos como palomas. Yo creo que sabiendo conjugar estas dos ideas en nuestra vida, como seguidores de Cristo, del Señor, pues seguramente podamos andar por este buen camino. Es un evangelio que sin duda plantea una vez más la radicalidad que el Señor nos pide. Ese envío, no lleno también de dificultades, pero pleno de confianza, siempre puesta en Dios. Un Dios que no abandona, un Dios que siempre estará con nosotros. Así lo dice, cuando tengamos que defender, y hoy vemos que tantas veces tenemos que decir una palabra ante los que no entienden o los que persiguen de una u otra manera nuestra fe, el Señor es el que pone sus palabras en nuestras bocas. El Señor es el que está en nuestro corazón y es el que nos hace decir lo que tenemos que decir en cada momento. Por eso nos invita a tener valentía para ser sus discípulos, coraje para que podamos anunciar el Evangelio y sobre todo una confianza siempre ilimitada en la palabra de Dios que no abandona. A mí me gustaría hoy recordar también de manera, aunque estamos haciendo la Eucaristía no de la memoria, pero la Eucaristía de ordinario, pero me gustaría decir una palabra también por el santo que hoy celebramos, y simplemente es decir que fue una persona entregada a los más necesitados, a los que Dios le envió, que eran los enfermos. Y por eso yo creo que hoy también, como tantas personas estáis siguiendo esta televisión, pues también desde vuestro momento de dificultad, de enfermedad, pues que nos encomendemos a estos santos que dieron su vida desde el servicio, desde todo lo que tiene que ver con la sanidad y sobre todo que en los sanitarios, en el personal que cuida a los enfermos, en los familiares, podamos ver también esa mano de Dios que no abandona. Y una palabrita también para que sigamos rezando por los jóvenes que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Estos jóvenes que también, como dice el Papa, hacen lío, salen también como Jacob de su tierra para anunciar la palabra de Dios. Que sigamos teniendo jóvenes valientes que después de estas experiencias puedan dar ese paso definitivo en su vocación, ya sea a la vida familiar, pero también a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Pues que sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor y le pidamos que no nos abandone, que nos siga enviando personas que ayuden a descubrirlo, que nos ayuden a descubrirlo en las diversas circunstancias de la vida. Que así sea.